Hola, muy buenos días o buenas tardes en España, me imagino. Gracias por asistir a este podcast. De verdad, hemos aprendido muchísimo con tu blog. En Latinoamérica ha sido Gracias. de gran inspiración. Chévere poder tenerte por acá, poder conocer un poco más de tu vida, conocer un poco más del parkour en España y posiblemente en Europa. Y bueno, preséntate. Pues no sé, bueno, soy Dani Zampayo, entreno arte de desplazamiento, parkour, también enseño, doy clases, he participado organizando eventos y bueno, multitud de actividades a lo largo de todos estos años y poco más, no soy nadie muy importante en esto, simplemente entreno y ayudo a entrenar, no es lo que hago. ¿En qué año iniciaste a hacer parkour? Pues empezar, cuando lo conocí empecé a hacer algunas cosillas, 2001, 2002 más o menos, recién salió la película Yamakasi. Ajá. Sí que en 2003, finales de 2002, 2003 fue como empecé a tomármelo como un poquito más en serio, como esto sí que se puede entrenar y se puede pasar tiempo haciendo todo esto y mejorando y demás. Antes era pues el juego más o menos. Y luego pues nada, a partir de ahí ya pues empecé a pasar muchas más horas en la calle, a investigar mucho más sobre todo esto. De ahí nació de hecho el blog o bueno, la página en aquel momento, que es del 2003 creo, 2003, la primera versión, que era Ujú. una página con un poco de información, a raíz de que no había nada de información en España, además todo era francés, y, y nada, y luego ya pues poco a poco y hasta hoy sin parar. Vale. ¿Qué edad tenés ahora? ¿Qué edad tengo ahora? Sí. Tengo 37, casi 38. Oh, En por un, Dios. en un par de meses cumplo 38 años. Ok. Sí, empecé tarde en realidad a entrenar. O sea, empecé con eso, muy, ya adulto casi. No es como ahora que empiezan con 7 8 años, ya están haciendo cosas que a nosotros nos costó mucho. Ahora ya con 10 años ya lo tienen. Te encuentras con niños de 12 que te dicen que llevan 4 años entrenando. Ajá. Yo me pillo ya tarde y bueno, en parte fue bueno. Fue bueno porque me quitó bastantes cosas de la cabeza Ujú. y con un poquito más, una visión un poco más madura y un poquito mejor comprensión de lo que era el deporte y el tiempo y estar en la calle y demás. Entonces, bueno, ahí vamos. Vale. Yo creo que una pregunta obligada que todo el mundo te haría es, ¿qué es UM Parkour? ¿Y por ¿Qué qué es? ha sido Bueno, tan importante, ¿no? O sea, te lo digo porque es que aquí en Colombia o en Latinoamérica, UM Parkour ha sido realmente como una línea donde cualquier cosa sobre entrenamiento, sobre historia de parkour, entrevistas, lo que sea que nosotros queríamos saber de parkour, nuestro primer forma de saber sobre el tema era yendo a tu blog. ¿Cómo nace un bueno, UM Parkour? nace de eso, ya te digo. O sea, si yo conozco esto en el 2001-2002, en el 2003 empiezo a tomármelo algo más en serio y bueno, yo la información que tenía era muy escasa y no había nada. Sí recuerdo que había una página francesa, no me acuerdo el nombre ahora, y que tenía como como una pequeña traducción al castellano y demás, porque el chico que la llevaba sabía español. Y Ujú. bueno, es de los primeros contactos que tuve. Sidney se llamaba, Sidney Gospetle, creo que fue presidente de la Federación Francesa incluso, y es de los primeros contactos que yo hice. Y a raíz de eso dije, pues voy a hacer una página yo en español. Entonces, recopilando los pocos vídeos que había, mítico Spider-Man de David Bell, el reportaje de los Yamakasi y algunos vídeos semi-amateurs de gente francesa, Ujú. y la página que había de parkour.com, que la llevaba Foucan, y había algunos textos, pues historia, movimientos y demás, y dije, esto sería interesante tenerlo en castellano, porque no todo el mundo entiende francés o entiende inglés más. Estamos hablando de Ajá. aquella época en la que, bueno, Internet no era tan prolífico, no había tanta información como ahora, o sea, de hecho las plataformas de vídeo no existían prácticamente, Ujú. y, y entonces dije, bueno, pues voy a hacerlo. Y me pasé ahí unas tardes cogiendo información, traduciéndola, y luego además de eso era la época en la que había la época de los foros, digamos. Ahora todo se lleva en redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter y demás, cada red social para un objetivo diferente, pero antes todo se hacía en foros. Se hacía foros en una plaza pública en Internet, en la que la Ujú. gente se registraba y te insultaba o soltaba argumentos interesantes, un poco como ahora, pero en vez de en 2 líneas, en 10.
entonces insultaban mucho más y cuando querían decir algo también nos podíamos extender mucho más. Y eso fue con la intención de, no de crear, pero sí de conocer gente en España. Al final, cuando Ok. yo empecé solo en mi comunidad y había pues 20 personas en todo el país que igual hacían algo y que tenían acceso a internet y demás, pues uno en una punta del país, otro en otra punta, cada uno con sus pequeños grupos, nada desarrollado todavía, porque sí teníamos el rollo ese de hay que hacer grupos como los franceses y que cada uno tenga su nombre y demás. Y nació de ahí, de esa pequeña necesidad y de ganas de encontrar, buscar gente e intercambiar eso. Pues como no había casi material, estaba muy bien poder compartir vídeos pequeños con gente que también hacía lo mismo que tú, pero no podías compartirlo físicamente. Entonces, Ujú. pues enseñarnos técnicas, hablar sobre ellas, darnos consejos, mirar cómo evolucionaban otros, porque era la forma también de evolucionar nosotros, ¿no? De entender, de aprender de otros puntos de vista, de otras formas de entrenar, y demás. Y eso fue. Y así estuvimos pues muchos años. Hasta hace ahora igual un par de años que la he dejado un poquito de lado porque ya no se consume igual que antes toda esta Ok. información. De hecho, en la página web entras y tienes multitud de artículos, muchos en español, muchos de gente española, perdón, y muchos han sido traducidos, artículos que salían en Inglaterra cuando era muy prolífico, gente como Blaine, como Dan, muy prolíficos escribiendo, Stefan B. Brooks, incluso alguno de Williams Bell, y todo Ujú. eso pues íbamos recopilando, traduciendo, viendo que era importante que no, tanto de la forma de entrenar como de historias de la old school, de la gente que estaba antes de nosotros, cómo lo vivía, cómo lo transmitía, cómo lo entendía y cómo entiende la disciplina, recopilación de vídeos y información general, que al final era eso, había una definición más o menos dada y luego al final pues se ha ido copiando siempre y es casi la que puedes encontrar ahora en cualquier otro sitio que vienen de nuevos, ¿no? Y colocan lo que han encontrado, que es lo que hicimos pues hace eso, hace casi 20 años. Vale, nosotros, bueno, sabemos que en España el movimiento de parkour es muy fuerte, tanto así que hay grupos conocidos internacionalmente. ¿Cómo ves la movida de los grupos de España, que son pues muy famosos, y cómo ves la competencia? La competencia no entre grupos, sino la competencia a nivel competitivo, lo que hace Red Bull, lo que hace la FIG, lo que hace, bueno, infinidad de empresas Vale, que se pues dedican a esto. un poco el tema de los grupos, al final en España sí que hubo hace bastantes años un boom muy fuerte con esto, a raíz de varios artículos, varias apariciones en televisión y demás, reportajes, y sobre todo con la llegada de YouTube, bueno, lo que ha Ujú. pasado en todo el mundo, al final todo el mundo ve mucho más vídeo, consume mucho más. Y al final sí que España, yo creo que, por ejemplo, en Europa, cuando viajamos y demás, había un concepto de que en España se entrenaba de una forma muy concreta, éramos muy técnicos, hacíamos Ujú. muchos recorridos, nos movíamos muchos, cuidamos mucho también incluso esa estética en los recorridos, no era solo saltar o llegar más lejos, sino bueno, la forma de moverse, cómo hacer los movimientos, cómo enlazarlos y demás, y de ahí un poquito igual ese estilo español. Pero bueno, pero en realidad es lo que se ve, ¿no? De hecho, Ok. los grandes vídeos que empezaron a ser conocidos españoles fueron los de Q. Es decir, no sé si estamos hablando ya de 2010, igual, 2008, 2010, por aquella época, que en realidad eran unos niños todavía, pero ya, pues bueno, no marcaron ese estilo y sobre todo Sergio con esa forma de grabar, editar los vídeos y cada vez está donde está. Es un grabador y un editor increíble y tienen piezas muy, muy buenas que son muy, muy famosas. Pero luego en realidad en España ha habido todo tipo de estilos. Es decir, en España cuando empezó todo esto bebíamos mucho de la corriente francesa. Es decir, sí que hubo incluso un pequeño comienzo, porque era casi como sectario la forma de entrenar, de todos tenemos que entrenar de esta forma y que es muy importante el entrenamiento físico, hay estos valores, no tenemos que ser llamativos, tenemos que tal. Y luego eso, joder, según van llegando nuevas generaciones con otras influencias y, Ujú. y no tan directas como las nuestras, ¿verdad? Y se va cambiando, se va relajando un poco esto, va siendo un poquito más ocioso, mucho más social, mucho más estético también. Al final, toda la gente nueva que entra, ¿no? Al final, mucha gente, y a vosotros os pasa de igual ahora, los que empiezan ahora tienen mucho camino andado, que es el que hemos hecho nosotros o el que habéis hecho vosotros allí,
Entonces, Ujú. lo que a nosotros nos costó 5 años, a ellos les cuesta 6 meses. Sí, es Entonces, verdad. eso favorece que en esos 6 meses, después ellos ya, con toda esa base, empiecen a innovar, empiecen a crear, empiecen a desarrollar cosas propias o cosas mucho más avanzadas, ¿no? Que evolucionen de lo que nosotros teníamos y pues poco a poco va pasando eso, ¿no? Empezamos de unos entrenamientos iguales un poco pues de conocer lo que había de diferentes movimientos o técnicas básicas, diferentes saltos, una visión muy concreta de para lo que servía esto, aunque ya desde el principio siempre ha habido gente muy creativa, ¿no? Pues con el tema de las acrobacias o el tema de que no tenía que ser siempre un recorrido directo o demás, ¿no? Pero luego con las nuevas generaciones que ya entrenan de otra forma y traen otro aire, pues al final todo eso se va evolucionando y va creando un caldo de cultivo que es lo que hay ahora, es decir, es una disciplina en la que cada uno entrena como le da la gana, como quiere, viene mucha gente nueva y esa gente nueva aprende lo que los demás ya sabemos en muy poco tiempo y eso hace que para avanzar tengan que innovar, tengan que crear, tengan Ujú. que evolucionar lo que nosotros sabemos y a su vez luego nosotros aprovechamos eso también para seguir desarrollando lo que hacemos, ¿no? Para no quedarnos estancados en lo que hemos hecho durante 20 años, sino joder, Ujú. seguir sumando todo lo que aprendemos de la gente nueva que viene, quedarnos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta dejarlo para ellos. En un blog que hizo Blaine, que es La Fuerza del Abuelo, creo que se llama Sí. así, donde dice que básicamente las nuevas generaciones pues no se preparan realmente físicamente y mentalmente, sino que son muy débiles, son como, como el pasto, bueno, no sé si en España se le diga igual, el pasto o los arbustos que crecen muy, muy, muy rápido, pero Sí, sin raíces fuertes, sí. y tienden a que los chicos de hoy en día se lesionan muy rápido, a diferencia de nosotros que podemos caernos durísimo y nos levantamos como si nada. Yo creo que Bueno, se ha perdido bastante esa parte, ¿cierto? sí, no, es lo que te digo. Al final, por una parte, muchas veces, y no sé si a ti te pasa, no sé cuántos años llevas entrenando tú, pero 12. seguro que te pasa igual a nosotros que, porque yo veo ahora una persona de 15, 17, 20 años hacer algunos saltos y a mí me da casi como pereza. Es decir, es como, joder, ponte a saltar eso ahora a una distancia enorme, coger tanta carrerilla, ir como si te persiguiese el diablo para llegar hasta el otro muro. Y dices, igual no me apetece, o les ves caerse y dices, yo me caigo así y me rompo la espalda y ellos parecen de goma. Y no están así, al final es cuestión de... Sabemos ahora que todo el parkour es muy, muy técnico en realidad. Es muy Ujú. técnico y que con muchísima técnica puede suplir bastante físico en el Ok. aspecto de realizar determinados ejercicios. Es decir, he visto chicos y he conocido chicos que son incapaces de hacer 10 sentadillas sin peso libre bien hechas, es decir, con una correcta alineación de la espalda, de los tobillos, las rodillas, la cadera, es decir, 10 sentadillas bien hechas, estrictas, o 10 Ujú. dominadas, pero que sin embargo hacen distensiones que exigen una fuerza muy, muy, muy importante, una fuerza, una estabilidad del cuerpo, etcétera, muy importante. Y las hacen y no les pasa nada, incluso caen mal o caen, se juegan los tobillos o lo que sea, pero no les pasa nada. Entonces, pues sabemos que muchas veces con técnicas se está supliendo eso. Lo que no sabemos es qué va a pasar de aquí a 10 años o cuánto aguanta esa gente en realidad que están Ajá. haciendo estos saltos tan grandes, estas barbaridades, bueno, barbaridades, estas cosas que necesitan, suponen una preparación mucho más física, que es lo que pensábamos nosotros, y ellos no la tienen, sin embargo, hacen cosas que a nosotros ni se nos pasaba por la cabeza, tanto en términos de atrevimiento como en términos de pura fuerza, de aplicar potencia en un salto. Entonces, eso es también muy curioso. Entonces, sí que tenemos la sensación de que, joder, si no te preparas, no vas a aguantar mucho, pero luego hay mucha gente que igual no le interesa esa preparación porque su paso va a ser efímero. O sea, igual va a estar solo Ujú. 5 o 10 años entrenando y dices que yo con 30 años ya no voy a querer seguir entrenando o no me preocupa, ya no me preocuparé en ese momento, que eso también ha pasado. Mucha gente que durante mucho tiempo ha estado entrenando sin, sin un debido acondicionamiento físico ha llegado a un punto en el que ha entendido que si quiero seguir entrenando a este nivel, o sea, más me vale prepararme y empezar bien y en serio, o no voy a llegar porque mi cuerpo no va a aguantar. Pues también es una pequeña parte del proceso. Tener todo eso, entender qué es lo que necesitas para seguir mantenerlo, para seguir desarrollándote y después ya empezar
asimilarlo y a practicarlo bien, ¿no? Pues eso los llama casi, tú ves ahora mismo a Logan, a Chao, a Williams, a Jan, y es gente que gracias a todo el entrenamiento que tienen detrás, aún pueden hacer cosas increíbles y a un rendimiento muy, muy alto. Aunque no hagan los saltos que hacían con 20 años, pero el entrenamiento con ellos se desprende una energía muy diferente a la que tienes con cualquier otra persona. Y eso es gracias a esas raíces, ¿no? Todo lo que han cultivado durante tanto tiempo que les sostiene. Y eso es muy, muy importante. De hecho, hay una frase de Logan que me gusta mucho, que es que él no entrena para hoy o para mañana, él entrena para los próximos 10 años. Entonces, tener esa filosofía, esa mentalidad de entrenar para seguir entrenando. O sea, la idea de tú salta como si no hubiese mañana y dices, bueno, pues yo quiero que haya mañana y quiero que haya muchos mañanas, entonces no me compensa romperme o no me compensa jugármela o arriesgarme a que todo esto me pase factura. Y luego, aparte, que a los jóvenes les aburre el físico. No entienden el pasarse tanto tiempo entrenando sin ver un resultado tan obvio como el que es hacer un gato distensión, por ejemplo. El resultado está ahí, lo haces, has llegado, no te has matado, perfecto. Pero sin embargo, entrenar para que esa recepción se sufra lo menos posible, para poder subir una plancha después de un brazo o para poder hacer una travesía larga, etcétera, es como más aburrido. Es un proceso mucho más lento, que requiere mucha más concentración, mucha más disciplina y es eso. Entonces tiene que llegar con la madurez del propio practicante que se dé cuenta que necesita eso para seguir rindiendo. Ok. ¿Y qué opinas de lo que hoy realmente, pues, la mayoría de chicos, bueno, no la mayoría, pero sí un grupo de personas dedica sus entrenamientos solo para ir a competencias, para Bueno, mostrarse? es que es cuestión de personalidad. Al final cada uno tiene su objetivo, es lo que te decía. Hay gente que no entrena para estar entrenando 40 años o cree que tiene que exprimir sus buenos años de rendimiento deportivo para alcanzar una meta. Entonces, con las competiciones pasa exactamente eso, ¿no? Hay quien cree que es ahora la época en la que tiene que competir, porque es una buena época para destacar ahora mismo, porque es cuando va a empezar. Ya empezó hace muchos años, pero ahora va a ser mucho más, o eso parece. Va a ser muy buena época en la que, bueno, pues supongo que sea mucho más viable económicamente a partir de ahora con el tema de la FIG y cada uno elige sus objetivos. Entonces, además, vivimos en una sociedad completamente competitiva, nos enseñan a competir, nos educan para competir desde pequeño en todos los ámbitos de la vida, no solo en el deportivo, o sea, en el tema laboral, en el tema educacional, en el tema en todo nos obligan, nos enseñan a competir, ¿no? A tener que estar siempre arriba, a no ser del medio, a no quedarte nunca el último en cualquier cosa. Incluso caminando por el monte nadie quiere ser el último de la fila. Nos enseñan a que venga, hay que estar delante, hay que ser tal. Y entonces, pues eso se ve reflejado en el parkour. Al final el parkour es una parte de la sociedad. Nace como algo contracultural casi, ¿no? O sea, no es un deporte, es una actividad. No tiene entrenadores, no tiene normas estrictas más allá de lo que te manda tu propio cuerpo o unos movimientos X, ¿no? Y poco a poco eso, pues con la llegada de gente nueva, ¿no? Que trae también, pues eso, esa parte cultural de la sociedad, de competir, de capitalizar, de crear todo, pues que todo sea más visible, que todo sea vendible, que todo sea consumible y nos lleva a eso, ¿no? A querer competir, a querer vender, a querer demostrar, a querer aparentar, ¿no? En objetivos un poquito, pues, que igual no estaban al principio, pero luego sí están porque los trae la gente que practica. Y tú a alguien que entrena y que se prepara y que es muy concienzudo no le puedes decir que no está haciendo lo que tú haces, es decir, lo está haciendo de forma diferente, tiene una visión diferente. Entonces, quien prefiere entrenar para competir, muchos lo hacen con su propio riesgo, saben que si se lesionan van a estar 1 año o 2 años sin poder hacer nada. Eso es Y mucha van a, gente. ¿no? Entonces, la cuestión es también a qué te arriesgas, es decir, cuanto más te comprometas con un objetivo, pues al final cada uno siempre es más consciente de los riesgos que tiene y los beneficios. Entonces la persona que solo se prepara para ello, pues supongo que terminará entendiendo si le merece la pena o no solo entrenar para ello, ¿no? O como mucha gente que compite en realidad dice, bueno, es la experiencia, el conocer gente, el viajar, el pasármelo bien.
también se puede pasar bien, viajar, conocer gente y tener experiencia sin necesidad de competir, pero bueno, la competición es como que te da ese plus. Pues es eso, al final es gente que está dentro de la disciplina, gente que está dentro del movimiento y gente que igual lo vive con muchísima pasión, pero que también tiene ese punto de vista competitivo o capitalista también que pues otros no tenemos o no compartimos y simplemente seguimos nuestra senda, ¿no? Luego eso sí que va a cambiar un poco con el tema de la FIG, ¿no? Porque con la Federación Internacional ya no es como hace unos años, que había organizaciones privadas o independientes que organizaban sus propias competiciones, propios practicantes que organizaban las competiciones. Es decir, era algo como más, bueno, es mi comunidad y en mi comunidad he decidido que se puede competir y yo organizo una competición. Bueno, pues, perfecto. O sea, es igual, en Estados Unidos hay hasta un circuito, en el tema de Red Bull, el tema de Barclays cuando hubo. En España también se han hecho varias competiciones, pues sin mucho bombo, sin mucho platillo, o sea, que no se han visto mucho, pero que sí que las hay, ¿no? O como ahora con el tema de la pandemia, que se están haciendo online, por ejemplo, las competiciones, Sí. que son casi, como decía Calum el otro día, un concurso de popularidad, ¿no? Porque al final, quien más seguidores tenga, más likes va a tener, por lo tanto, más repercusión va a tener sus vídeos. Entonces, es la opción de cada uno. Entonces, sí que cambia eso, como te decía, con la FIG, porque ya no marca solo lo que tú puedes hacer, sino te marca todo el camino que va a seguir la disciplina porque ya son propietarios de la disciplina. Ya no es de todos y cada uno hace lo que quiere, sino que vas a ver como una especie como de propietario de la disciplina y que puede decidir sobre todos los demás que hemos trabajado tantos años qué hacer con ella y qué no hacer. Nosotros nos hemos reunido aquí con las federaciones de gimnasia para hablar con ellas, para ver qué tal. Y al final nos decían ellos, nos decían, bueno, nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a prohibir nada, pero sí que es cierto que si queréis hacer ahora esto, no se puede hacer de forma oficial o no lo podéis llamar de esta forma porque ya chocaría con lo que es la propiedad de la propia Federación de Gimnasia, que es la única que tiene competencia oficial para poder realizar esto o esto, o dentro de poco decir quién puede ser el instructor, quién no, es decir, bajo qué condiciones, cómo se va a desarrollar y demás. Entonces, hacia dónde se va a dirigir la educación de la disciplina o cómo se va a dar a conocer, sin quitar eso que todos los demás podamos seguir haciéndolo como lo hemos hecho hasta ahora. Solo dentro de unos años se verá cómo nos va a afectar realmente todo esto y cómo va a afectar la disciplina. Si se va a quedar en una anécdota simplemente a nivel competitivo o va a llegar hasta lo más bajo, que es la educación de los niños, cómo se va a enseñar en las escuelas, cómo se va a desarrollar todo eso, desde cuándo se va a competir, por ejemplo, si va a ser, es decir, todo eso va a ir cambiando y lo vamos a ir viendo. Y ahí pues hay gente que está a favor y gente que está en contra. Yo sinceramente no me gusta lo que ha hecho la FIG, por tema moral sobre todo, es decir, quien conoce la página, de hecho tenemos varios artículos sobre ello, y quien conoce la historia de cómo la FIG ha conseguido el parkour, es bastante turbia, es decir, no es nada clara, no es nada meritorio casi, tenemos esto y ahora es nuestro y ha llegado a nosotros de esta forma, ¿no? A espaldas de lo que era la gente que estaba llevando The Movement, con problemas cuando hubo con el tema de los deportistas y demás. Entonces, bueno, ya se verá poco a poco. En el tema de la FIC iba a iniciar sus primeros cursos para instructores de la disciplina en Europa, pero Europa no Sí, decidió en España ya han no hecho. hacerle caso. En España hicieron. Y en diciembre del año pasado, del 2019, decidieron hacerlo aquí en la ciudad donde vivo, en Cali, Colombia. Vinieron varias personas. Vino pues el representante ante la FIC, que es, ¿cómo se llama este moreno? ¿Charles Perrier? Sí, Charles Perrier. Estuvo Charles Perrier aquí, estuvo Hardy Fink, que es un man que lleva más de 50 años en el tema gimnasia, y vinieron muchísimos atletas de diferentes países, de Argentina, de Chile, de México. Se inscribieron también gimnastas, profesores de gimnasia que no tienen absolutamente nada que ver con parkour, pero pues Sí. Ahora son instructores de parkour. Sí, eso Que tenían ha el pasado dinero aquí para también. eso. Sí. Y pues hablando con varias personas, sí notamos que realmente había un disgusto porque realmente dijeron, ve, esto está bueno, esto está creciendo, aquí podemos, digamos, tener una parte del pastel muy, muy grande,
y algo que yo hablé con Lauren Piemontesi durante un tiempo, sí, sí me explicó más o menos cómo había sido la contratación con David Bell y ellos, y que él no estaba de acuerdo con eso, porque realmente nuestra disciplina realmente está muy en pañales y todavía no sabíamos si iba a ser deporte, si iba a seguir haciendo actividad física. Entonces realmente que ellos decidieron como iniciar con esto, pues pusieron toda la carrera. De hecho, pues cuando hablé con Daer Sánchez, que él fue a una competencia de exhibición en Alemania, Sí, nos lo vi el decía otro día. que, en la entrevista que hice anteriormente, nos decía que eh, pues él normalmente cuando va a una competencia, se goza la competencia, salta y la pasa rico, pero resulta que tuvo una mala calificación porque tenía que usar todo el escenario. Entonces Ya. también hay Sí, ciertas ese entrenador lo vi inconsistencias. y eso sí que es culpa de Daer. Si tú vas a una competición y no te sabes las reglas, el problema del que compite en realidad. Si han explicado las reglas y tú estabas a lo tuyo, haber atendido. Ahí Daer mal. Mal competidor por esa parte, Por por no lo menos. poner cuidado. Claro, al final te estoy explicando las reglas, sí, espera, me voy a grabar mi blog. Pero bueno, sí, aquí pasó lo mismo con el tema de los instructores. Eh, bueno, de hecho, yo no quise asistir porque en realidad me interesaba saber qué es lo que ofrecían en realidad. Es decir, me interesaba saber cómo eran ese curso, de hecho fueron compañeros para que luego nos contasen. Bueno, yo no pude ir porque no tengo certificación en deportes profesional, no tengo los estudios de instructor deportivo oficial, entonces solo dejaban ir a gente que tuviese pues, el título universitario o el grado superior de deportes. Y bueno, fueron varios compañeros y al final ahora va a pasar lo contrario de lo que pasaba hace unos años, que era hace años la gente se quejaba porque había instructores de parkour que no tenían formación como entrenadores Empíricos. de deportes normales, eso es, no tenían estudios, no estaban titulados como entrenadores y no sabían o no se supone que no sabían y estaban dando clases de parkour. Y vamos a tener a gente que son instructores de parkour oficiales que no saben qué es el parkour o que lo tienen una certificación por un curso de 2 días. Supongo que más adelante serán cursos en realidad pues, más completos y demás, pero ahora mismo lo han dado con un cursillo de fin de semana y han habilitado a instructores de parkour. Pues eso, igual que ha ido gente que sí que hace parkour, incluso instructores y demás, para obtener esa habilitación oficial. Hay mucha gente que en realidad no sabe nada de parkour, pero que con ese título a raíz de la Federación de Gimnasia sí pueden empezar a enseñar parkour a cualquiera en sus instalaciones. Pero Entonces estamos en eso. aquí en Cali se hizo un curso de 15 días. Aquí fue un fin de semana, 3 días. Fueron 15 días que a ellos les tocó hacer un examen, les tocó leerse unos mamotretos así de grandes de fisionomía, de fisiología, de, bueno, un montón de cosas. Y mejor dicho, hay varios que pasaron, otros que no pasaron. Pero bueno, ya pasada la parte de la FIC como tal, nos gustaría saber a qué te dedicas, qué haces, qué estudiaste. Pues me dedico a dar clases de parkour, no hago nada más. ¿Y estudiaste algo relacionado con esto o algo completamente diferente? No, de deportes no, me vino tarde. Cuando estudié no estudié deportes, no me... Era deportista, siempre he sido deportista, pero no me interesaba en ese momento. No había las opciones que había ahora tampoco. Era o ibas a la universidad o nada. Y yo decidí no ir, no me interesó en aquel momento. Y luego a raíz de empezar a entrenar, sobre todo cuando empecé más metido en el parkour y demás, me interesó mucho el entrenamiento, lo que se llama entrenamiento funcional, el método natural. Entonces ahí fue cuando empecé a aprender, a documentarme, a ir a cursillos por mi cuenta, a hablar con otros entrenadores, a comparar metodologías. Y ahí ya, pues poco a poco eso, empecé a enseñar. Primero de manera muy amateur, normal. Es decir, al final probar también, ensayo probar. Un grupo incluso ni siquiera cobraba, tenía un grupo de chicos de mi barrio. Estoy hablando de, no sé, 2006, 2007, ya poco tiempo entrenando parkour, pero bueno, pues unos chicos del barrio, unos padres me pidieron que a ver si podía enseñar a sus hijos en el gimnasio del colegio y bueno, pues encantado, no era nada tal. Y a raíz de eso fue que empecé a desarrollar pues un gusto, una satisfacción a la hora de enseñar y me empecé a interesar mucho más. Y después del parkour, pues el tema ya todo lo que es el deporte, y eso empecé pues, a estudiar por mi cuenta, en realidad. No tenía el tiempo, las ganas de meterme de nuevo a estudiar,
a todo eso y simplemente iba surgiendo porque no estaba en mi cabeza ir mucho más allá. Y de repente pues llevo eso, 15 años enseñando sin parar y he participado en cursos de formación al profesorado de educación física. Es decir, tuvimos un proyecto que era introducir el parkour en las clases de educación física como unidad didáctica y estuve pues varios años trabajando con distintos departamentos de la comunidad autónoma vasca y también de Navarra, aquí en España, distintas autonomías, pues con cursos para eso, para implementar y cómo introducir el parkour en los colegios, cómo desarrollarlo, cómo enseñarlo y demás, también con pues, entrenamientos tipo funcional, de carreras y demás. Y es lo único que hago ahora mismo. Bueno, ahora con la pandemia se paró todo. También me mudé hace unos meses y dejé el sitio donde estaba enseñando antes y demás, pero es todo lo que he hecho, o sea, enseñar, organizar eventos también, varios también entrenamientos y demás, y eso, todo dedicado siempre al ADD, sin más por medio. Desde hace ya muchos años ya que simplemente me dedico a ello, sin hacer ningún otro trabajo complementario. Vale, hablemos de las experiencias que has tenido en otros países. Por ejemplo, sabemos que fuiste con Daniel y la Vaca a México Sí. hace unos años atrás. ¿Qué tal fue esa experiencia y si has tenido otras en otros países? Ya. Lo de México fue bastante heavy, porque no lo esperaba en absoluto. De hecho, cuando me llamó Daer para ir y demás, pues qué guay ir hasta allí. Era de las primeras, si no la primera experiencia, salud, si fue la primera o de las primeras experiencias internacionales que tuve. Y me impactó muchísimo, porque claro, bueno, yo aquí donde vivo en España, ya te digo, pues aquel entonces la comunidad era muy pequeña, vivo en una comunidad autónoma pequeña, no hay grandes aglomeraciones de gente ni todo eso, y en aquel entonces mucho menos, y lo que se llamaban RTs y demás eran muy minoritarias, igual 30 personas, como muchísimo, en aquella época, 2008, 2007. Y de repente me llevan a un sitio y había centenares de personas haciendo cola para entrar a un recinto para recibir unos talleres. Me pareció una locura. Me pareció casi insano. En realidad estuvo muy, muy guay. Al final te enseña también como en un país en el que en realidad no había habido casi contacto con todo lo que era el parkour y con todo eso, cómo básicamente ellos desarrollaron también su propia forma de entrenar, su propia forma de difundir la disciplina, cómo la entendían, cómo la desarrollaban y estaba muy guay. Y es eso, además gente súper amable, ¿no? Te da ese punto de comunidad, de entender que ahí en otros países hay gente que está haciendo lo mismo que nosotros en realidad. Y el que incluso aunque no nos conozcamos, siempre hay alguien en un pueblo, por muy pequeño que sea, o en una ciudad, por muy grande que sea, que está haciendo lo mismo que tú, que no tiene por qué pensar exactamente como tú, pero que la misma pasión o el mismo objetivo de dar a conocer algo de la manera no más pura, pero sí de la manera más honesta posible se está produciendo y al final eso está muy guay y siempre te invita y te anima a seguir aceptando y poder facilitando ese tipo de procesos. Y luego eso, bueno, no he tenido no he sido un gran viajador, pero bueno, estuve, por ejemplo, en ese mismo año, creo que fue, en el primer seminario que se hizo en Europa de instructores de parkour en Finlandia, y estaban parte de Parkour Generations y gente de los Yamakasi también, y fue como donde presentaron lo que después fue el ADAPT, el programa de Parkour Generations, de instructores y demás, y es como algo completamente opuesto a lo que hicimos en México. Es decir, si en México era algo abierto a todo el mundo y algo de una gran comunidad, de conocerse, de ver lo que estaba haciendo cada uno, en este evento en Finlandia era más cerrado. Estábamos, no me acuerdo cuántos países, pero bueno, estamos españoles, italianos creo, holandeses, finlandeses, ingleses, franceses, no creo que había alguien más, y ya como es gente que ya lleva mucho tiempo enseñando, practicando, y teníamos que preparar eso, ¿no? Entrenamientos, hablar entre nosotros, ver como una especie de retroalimentación de distintas experiencias. Okay. Bueno, Dani, nos estabas hablando sobre cómo fue esta experiencia en Finlandia. Sí,
pues es lo que te comentaba, al final era como muy opuesta a lo que viví en México, por ejemplo. Es decir, en México era una red pública masificada de mucha gente Ujú. y, y en Finlandia fue una especie de seminario en la que cada país o cada representante tenía que preparar, tenía como deberes para hacer, había charlas, había instrucciones, había entrenamiento, había comunidad, pero diferente, es como un ámbito diferente, como una forma diferente, ¿no? De afrontar el desarrollo de la disciplina. Es decir, ¿no? Estaba el lado de comunidad, hacer comunidad, y estaba el lado de crear entrenadores, de saber cómo se estaba enseñando, de potenciar eso, ¿no? De ayudarnos unos a otros a cómo preparar los entrenamientos, cómo organizarlos, técnicas, pasos a seguir, etcétera. Entonces, pues creo que es muy importante también que eso no se pierda y no se deje tampoco en la mano privada ¿no? de cómo hay que enseñar y demás, sino que la propia comunidad se retroalimente y se puedan Ujú. compartir esas experiencias. No solo el cómo entrenar o el salir a divertirse un día, sino el cómo afrontamos, porque al final somos muchísimos los que a raíz de entrenar hemos terminado enseñando, pues cómo enseñamos, cómo planteamos los cursos, cómo planteamos los talleres, cómo nos acercamos a distintas técnicas, qué importancia les damos también a la hora de enseñar, qué entendemos qué es lo que estamos haciendo, qué queremos hacer con ello. Y, y es algo que la comunidad también tiene que afrontar, ¿no? Al final Ujú. tiene que haber, igual que hay una comunidad de practicantes, debe haber también como una especie de comunidad de gente, ¿no? Que quiere instruir, que quiere enseñar y que en realidad, pues igual que con todo, no vale solo con lo que yo haga, ¿no? Porque hay muchas cosas que al final se desconocen por mucha experiencia que se tenga y siempre es bueno tener otros puntos de vista, tener cosas en cuenta que no has tenido y aprenderlas y aplicarlas. Qué bueno, qué chévere. Hubiera sido muy chévere poder asistir a ese seminario. Dani, ¿cómo ves el parkour del 2010 y el parkour de hoy 2020? El parkour de 2010, ¿cómo era? Pues a trazo gordo, el parkour de 2010 era muy Francia 1998. Ok. Era un poco, era la gran referencia que teníamos todavía, ¿no? Esos vídeos de David Bell, esos vídeos de los Yamakasi, de Sebastián Foucan, de la Relève, todo era hay que entrenar, hay que machacar, hay que estar fuertes, hay que, no, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Para hacer esto tienes que hacer antes esto, otro. Era muy recorrido, era muy directo, muy, incluso agresivo a veces, creo. ¿No? La forma de encarar los obstáculos, de tengo que llegar hasta allí, esto es potencia. Y ya te digo, en esa época fue cuando empezó a aparecer una segunda generación en España de Ujú. gente mucho más técnica, ¿no? Era gente más joven, gente más técnica, gente que se recreaba mucho. Salido, no sé si me escuchabas. Sí, sí. Vale. Eh, eso, salió otra generación que era mucho más técnica, que entendía de otra forma el entrenamiento, ¿no? Porque como cuando comenzaron ya había más información en Internet, Ujú. entonces como tuvieron mucho más para elegir de donde empezamos nosotros, de donde empezamos los que ya llevábamos 5 años, 6, 7 entrenando, ¿no? Que llevábamos la referencia directamente de Francia, ¿no? En 2010 también, pues la generación inglesa también marcó mucho cómo entrenaban allí, cómo saltaban esa y demás. Entonces ya empecé a ver otra forma de entrenar, eso más recreativa, más suave, más técnica, y empieza a cambiar un poquito en eso. Y la gente que entra, tío, gente más joven, gente que aún sigue además y que pasará lo mismo con el 2020. Las generaciones que empiecen ahora traerán algo nuevo y la gente que empezó en 2010 pues cogerá lo que le interese de ese algo nuevo y lo que no le interese dirá, es que esto a mí no me vale, que es lo que hicimos nosotros también en parte, ¿no? Es decir, yo voy Ujú. cogiendo de los nuevos lo que más me gusta, no lo desecho todo, pero lo mío también lo sigo manteniendo y necesito espacio para todo, no tengo, entonces esto no me gusta, esto lo dejo, esto me viene bien, me lo quedo.
y seguir creciendo. Al final es cuestión de adaptarse un poco y de no encerrarse tampoco en hacer solo lo que uno conoce por seguridad muchas veces. Al final no queremos salir de esa burbuja de, "Jo, a mí con esto ya me va bien, llevo ya tantos años entrenando y no me voy a poner a aprender esto nuevo o a practicar de esta forma". Pero al final creo que todos hemos visto que ha habido distintas modas, igual que ha habido modas con la ropa en el parkour. Es decir, de hecho, Súper ancho y ahora todos hubo súper una época en la delgados. que de repente todo el mundo vio vídeos de la gente rusa con polos a rayas Ajá. y en España aparecía mucha gente con polos a rayas o con los pantalones anchos o ya te digo, nosotros por ejemplo, me acuerdo de 2007, 2006 íbamos de negro porque los vídeos que habíamos visto, las referencias que teníamos era de gente que iba entrenando de negro por la noche en la calle y intentando no hacer ruido y con entrenamientos muy disciplinados. Todos hemos pasado por modas Ajá. y con las técnicas y los movimientos, pues pasa igual cuando se puso de moda el tema de los balanceos, porque aparecieron varios vídeos de gente muy buena balanceándose, pues se empezaron a poner de moda. Lo mismo con rodar, con Dave Roll o el León, ¿no? De repente aparecieron unos vídeos con alguien haciendo algunos saltos increíbles, de repente la gente empezó a practicarlo, pues, pero siempre aparece alguien que enseña algo nuevo que llama la atención y que Ujú. al final a los que nos gusta movernos, a los que nos gusta experimentar y demás, al final siempre te llama la atención y quieres probar un poco si es algo si es algo que te interesa mínimamente. Y pues pasa igual, 2010, 2015, 2020, 2025, irá todo evolucionando un poco y sobre todo la forma en la que va a aprender la gente y en la que va a desarrollar lo que está haciendo, pues porque nos sacará mucha ventaja en muy poco tiempo. Se me ocurre otra pregunta ahí. Eh, a nivel personal, Dani Zampayo, ¿cómo ve la academia, la enseñanza del parkour desde tu parte personal? ¿Cómo la enseñas? ¿A qué grupo de personas va dirigido tu enseñanza hoy en día? Vale, de esto he tenido de todo en realidad, o sea, ya te digo, o sea, ha habido algún año en el que he llegado a tener más de 100 alumnos a mi cargo, entonces he trabajado con gente muy pequeña, con niños y niñas muy pequeños, en los que lo que se enseña en realidad es psicomotricidad, ¿no? Desde un punto de vista igual más lúdico, más tal, pues bueno, aplicamos lo que nosotros hacemos a una escala menor, a una escala, pues eso, de esos juegos que conocemos, esas formas que hemos conocido de cómo desarrollar pues, ¿no? La estabilidad, el equilibrio, la coordinación, la gestión de tal, y bueno, pues se puede enseñar eso, ¿no? Después ya digo, con gente pues un poco más infantil, de 6 8 años, 9 en los que ya empiezas a jugar y en los que ya empiezan a tener una pequeña facilidad más técnica, ¿no? Porque además también empiezan a querer jugar, a querer explorar, se sienten, hay de todo, ¿no? Pero generalmente se sienten incluso más valientes, ¿no? No tienen miedos, todavía no conocen lo que es ese riesgo físico. Después ya pues 11 12 15 ya cuando empieza una madurez física también, ese desarrollo, ¿no? Que es cuando hay que aprovechar para el entrenamiento de fuerza para que todo eso crezca bien, esa asimilación con gente adulta que muchas veces pues tiene más claro lo que quiere y es incluso más fácil en cierta forma desarrollar ciertas actividades y con gente mayor. He tocado todas las edades. Luego, aparte, ya te digo, proyectos personales, pues eso, el tema de profesores de educación física para introducir el parkour en los colegios. Hemos trabajado con centros para introducir, para usar el parkour como herramienta de inclusión social, es decir, con gente migrante, para que entre, para que pueda practicar el idioma en otro tipo de entorno, para que haga deporte, para que conozca gente, etcétera. De eso también hemos tocado mucho. Gente con alguna discapacidad o gente también con un poquito incluso de movilidad reducida. A veces hemos tocado pues viendo cómo trabajar. Al final, estos son cosas también muy sensibles y que no vale cualquier cosa. Entonces, esto es lo que te decía, que al final trabajar te obliga o te anima a querer aprender.
a querer saber qué estás haciendo y cómo hacerlo y qué viene bien a la gente de verdad. Porque al final, igual que somos honestos cuando entrenamos, tenemos que ser honestos cuando enseñamos y tenemos que a veces decir, yo no valgo para esto, déjame un tiempo o déjame hablar con alguien que sepa de todo esto, que me enseñe, que hable con él, que prepare los entrenamientos y para ver cómo lo podemos encarar. Y ese tipo o sea, con todo tipo de gente en realidad, o sea, con gente más o menos y te encuentras con todo. Yo creo que todo el que enseñe se ha encontrado pues con gente muy tímida, con gente con muchos miedos que ha podido salir adelante, al contrario, con gente sin ningún tipo de miedo a los que a veces hay que ponerles el freno, con gente a la que hay que saber calmarle la tensión, calmarle el nervio para que pueda afrontar mejor lo que está haciendo. Gente que simplemente pues quiere usarlo pues como un juego, porque también al final no todo lo que entrenamos van a ser samuráis disciplinados, sino hay gente que viene a jugar también, a aprender a jugar, a pasárselo bien, a desarrollar sus habilidades, ¿no? Pues de una forma diferente a como lo haría en un gimnasio normal, ¿no? O más convencional por lo menos. O gente pues que lo aproveche también como de complemento para otras actividades. En realidad, ¿no? Al final, si entendemos lo que estamos haciendo, estamos trabajando con nuestro propio cuerpo todo tipo de patrones. Estamos gateando, estamos saltando, estamos corriendo, estamos trepando, estamos haciendo equilibrio, estamos resolviendo problemas constantemente, estamos creando problemas también constantemente, estamos imaginando, estamos creando, ¿no? Pasamos por momentos de tensión, pasamos por momentos de miedo, de dudas, de momentos de gran valentía. Entonces, todo eso canalizarlo e intentar ayudar a transmitirlo a las personas para que lo entiendan y para que pasen y se desarrollen a partir de ellas también, ¿no? Darles como una especie de experiencia muy completa y no solo de aprender 4 técnicas o de aprender a saltar de un sitio a otro. Eso cualquiera puede hacerlo en realidad. Y la ventaja que tenemos la gente que conocemos esto desde hace mucho tiempo es que si hemos sido capaces de entender y aprender todo lo que nos brinda la disciplina en sí misma, es lo que tenemos que intentar transmitir. Y todo eso, además, englobado en una fase en la que creo personalmente, por lo menos, que es muy importante crear personas autónomas. Es decir, igual que te he dicho que hay gente que viene simplemente a jugar y a pasar el rato, entendemos que esa gente no va a entrenar fuera del gimnasio o fuera de nuestras clases, pero hay mucha gente que poco a poco se va a ir desarrollando, gente muy joven o gente mayor que quiere después entrenar, y a esa gente tienes que darle herramientas para que desarrolle su propia autonomía en el entrenamiento, para que aprenda todo eso que nos brinda y después sea capaz de manejarlo y ya enfrentarse esa persona sola a lo que quiera enfrentarse en la calle o en el bosque o donde sea, ¿no? Pero regalar o ayudar a conseguir, a obtener esa autonomía del entrenamiento y de la propia actividad. Bueno, Dani, ¿a qué te dedicas actualmente con este tema de la pandemia? ¿Qué te ha tocado hacer ¿Qué me ha que tocado antes hacer? no hacías? Mira, Pues a aquí todos en nos España, cambió la situación. te iba a decir que en España ya la hemos pasado, pero vamos a volver a ella. Pero sí, en España estuvimos, creo que al final 2 meses encerrados en casa, Ajá. que solo se podía salir o a trabajar. Yo no trabajaba, se cancelaron todas las clases y todo esto, no había nada, entonces yo solo podía salir a hacer la compra. No podía salir a hacer más, no tengo perro, no tengo ningún tipo de enfermedad, no tengo nada, entonces yo puedo salir a hacer la compra. Entonces, para no volverme loco, me diseñaba cada día 2 sesiones de entrenamiento, una sesión por las mañanas que era de movilidad y flexibilidad, Ujú. y luego pues por las tardes me preparaba pues circuitos de entrenamiento, bien sea de fuerza o de intensidad o de resistencia. Me iba cambiando cada día para no hacer siempre lo mismo ni repetir, y con eso pasaba los días, intentando no volverme loco e invirtiendo tiempo en entrenar para que pasasen horas más rápido. ¿Y no Y luego, pues, intentaste, y no dime, intentaste hacer clases virtuales con tus estudiantes? no, no, no me... Estuve participando en las de Logant, Piamontesi, estaba haciendo todos los días,
y tuve la suerte de que me fueron invitando y estuve haciendo con él varios, o sea, participando en lo que él nos mandaba, a sus órdenes. Ujú, Pero no estuve haciendo primero, pues entiendo que no todo el mundo podía o tiene espacio en casa, ¿no? ujú. Y al final nosotros, por ejemplo, con la gente que estaba trabajando era gente joven y entiendo que poner a gente joven a entrenar en casa, etcétera, pues muchas veces no creo que a mi momento para hacer eso, por lo menos o no entendía que fuese necesario. Precisamente por eso, porque no todo el mundo tiene las mismas equipaciones en casa, no todo el mundo tiene el mismo espacio, no tiene la misma conexión, no tiene las mismas posibilidades. Entonces, si haces con uno, pero no con otros, etcétera, entonces simplemente paré toda actividad Ok. hasta ahora que he podido volver a empezar. Y Bueno, así fue, día tras día. y ya para terminar, bueno, son dos cosas. Uno, ¿qué consejo le darías a los practicantes que ya llevan bastante tiempo en la disciplina? ¿Y qué consejo le darías a las nuevas generaciones que recién empiezan? ¿Qué consejo? Pues es muy difícil eso, porque cada uno necesita un consejo diferente en realidad. El único Pero es consejo de... que puedo dar y que vale igual para el que empieza como para el que lleva 20 años, yo creo que es simplemente que piense en lo que está haciendo, que piense en lo que está haciendo, que sea consciente, que trate de entenderlo y que se mueva en base a ello. Ujú. Y igual que he dicho que eso no es, pues hay gente que necesita estímulos completamente diferentes para avanzar o para actuar. Entonces, en vez de seguir a la masa o de seguir lo que esté de moda o de seguir los consejos que podamos dar gente que nos siga a alguien, es que cada uno piense y sea consciente de lo que quiere, de lo que tiene y de cómo tiene que hacerlo. Y luego, pues, que piense en realidad qué consejo pediría él, por Ujú. si alguna vez se encuentra con alguien que se lo puede dar. Pues eso es muy difícil, al final depende de lo que quieras. Igual alguien solo quiere entrenar, igual otro quiere competir, Ujú. igual otro solo se lo quiere pasar bien, igual otro simplemente quiere estar con sus amigos y sus amigos entrenan, entonces él entrena también. No se sabe por qué entrena cada uno, entonces lo que cada uno tiene que saber siempre es por qué entrenas Ok. y luego eso te sacará a la calle o no, y de una forma o de otra. Pues dependiendo lo que quieras hacer, tienes que adaptar tu entrenamiento a ello, tienes que entender cuál va a ser tu objetivo final o cuál es tu objetivo por lo menos momentáneo actual y adaptarte a él y entender si quieres cambiarlo, si no, y en qué sentido. Ok. Bueno, y esto siempre lo hacemos como al final del podcast, es que tú nos recomiendes a otra persona que consideres que pueda ser de gran utilidad, digamos, para la comunidad de habla hispana. Daer Sánchez me recomendó con vos. Sí, ¿Y a quién nos recomendarías para hacerle este tipo de podcast? habla hispana. Sí. Jo, es que en España tienes para elegir a todos. Tienes ahí muchísima gente. Pero hay una persona, no es muy conocida, a mí me ha ayudado mucho con el tema de la página web, con los artículos, que es Ujú. Carlos Javier Ferrero. Como te digo, no es conocido, pero tiene muchos artículos, tiene una tesis sobre la filosofía en el parkour increíble y creo que Ujú. es una de las personas de habla hispana que más conocen y mejor lo que es la historia y toda la filosofía que se desprende del parkour desde sus inicios. Bueno, entonces vos me podrías hablar con él, Ujú. comentarle lo que estamos haciendo y si se puede, pues me envías, ya después de hablar con él, el contacto de él. Ok, sin problema. Listo. Dani, muchísimas gracias A ti. por asistir a nuestro canal, compartir tu experiencia. Realmente me voy muy satisfecho de todo lo que escuché y espero que pues le pueda servir esto a toda la comunidad. En tiempos de cambio hay que adaptarse y seguir evolucionando. De verdad, Dani, muchísimas gracias. Si quieres decir algunas palabras o compartir tus redes sociales.
Igual me las mandas por Pues WhatsApp para que yo las ponga en el video. no soy muy, ¿No eres muy de no uso redes? mucho las redes sociales ya. Algo subo a Instagram, pero ya poquito. Ya mi generación ya pasó. Ahora Ok. es tiempo de otra gente que se adapta mejor a esto o tiene más ganas. Pues nada, agradecerte a ti que me hayas escrito, haber hablado contigo, agradecer a Dae que me recomendase. Así que un abrazo para allí también. Y nada, que mucho ánimo allí. No sé cómo está la cosa en Colombia ahora, La pero espero recocha que, completa. Podemos salir 4 veces por semana. bueno, ni tan mal. Allá te digo, estuvimos 2 meses encerrados. Y nada, es mucha paciencia en realidad. Si estáis empezando con esto, es mucha paciencia y, y mucha cautela. Cautela y no perder las ganas. No perder las ganas porque igual un mes en el sofá sentado ya te quita las Mm, ganas de salir todo el año. sí, sí, Así sí. que, así que nada, paciencia y mucho ánimo y nada, muchas gracias a vosotros. Vale, muchísimas gracias, Dani. Estamos en contacto y que tengas Igual, una excelente semana. muchas gracias. Un abrazo. Chao.